¿Ustedes creen que el mundo está simplemente teniendo un mal mes, una mala racha, una serie de crisis desafortunadas que, con un poco de ingenio humano, con suficientes cumbres climáticas y acuerdos de paz firmados con plumas de oro, podremos resolver? ¿Creen honestamente que la respuesta a la creciente oscuridad, a la depravación que se exhibe sin pudor en nuestras calles como un trofeo de rebeldía, a la confusión que reina en los gobiernos y, sí, incluso dentro de los muros de iglesias que una vez predicaron la verdad, se encuentra en un nuevo político, en una nueva política económica, o en el nuevo rostro sonriente y mediático que ahora ocupa el trono del Vaticano, ese hombre que se hace llamar León Tortorsi? ¡Qué ceguera tan profunda! ¡Qué engaño tan monumental y satánico! El mundo no está enfermo, hermanos, está en estado de descomposición. No está pasando por una mala racha, está en sus últimos estertores, agonizando bajo el peso de su propio pecado y su rechazo a Dios. Y la gran, la inmensa, la abrumadora mayoría ignora las señales inequívocas que nuestro Dios soberano, en su infinita misericordia y en su perfecto juicio, ha puesto delante de nuestros ojos. Las señales no son un enigma para que los intelectuales del mundo las descifren en sus torres de marfil. No son para que los impíos las entiendan, pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. 1 Corintios 2:14. Son para nosotros, los redimidos por la sangre preciosa del Cordero, para que estemos alertas, para que velemos y oremos, para que no seamos sorprendidos como un ladrón en la noche. La pregunta que resuena hoy en esta casa, la pregunta que debería quitar el sueño a todo verdadero creyente, no es si el fin vendrá, sino cuán inminente es. Estamos en el último día del último mes antes de que se desate el principio del fin. La palabra de Dios no nos da fechas. Nuestro Señor nos dijo claramente, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Dios, en su soberanía, ha retenido esa información, porque nuestro deber no es la especulación ociosa ni la creación de gráficos proféticos complejos, sino la santidad vigilante, el servicio fiel. Sin embargo, nos ha dado señales, 7 de ellas, tan claras como el sol de mediodía, para el que tiene ojos para ver, pero completamente invisibles para el que ama las tinieblas más que la luz. 7 advertencias que el mundo, en su arrogancia humanista y en su amor por el pecado, se niega a ver. Y hoy, por la autoridad de la palabra de Dios, vamos a desempacarlas una por una. La primera señal, la más penetrante y la madre de todas las demás en nuestra era, es el engaño religioso a escala global. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos visto una proliferación tan vasta, tan descarada y tan aceptada de falsos cristos y falsos evangelios. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dio una advertencia escalofriante en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Escuchen con atención. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. La apostasía precede al fin. ¿Y qué es la apostasía? No es ateísmo. El ateísmo es honesto en su rebelión. La apostasía es mucho más siniestra. Es el abandono de la verdad bíblica por una mentira que suena religiosa. Es retener la forma de la piedad, pero negar su poder. Es usar el nombre de Cristo para predicar un evangelio que no es el suyo. Y miren a su alrededor. El mercado espiritual del mundo está inundado de ofertas fraudulentas. Hay un evangelio para cada gusto, un Jesús para cada estilo de vida. ¿Quieres un Jesús que bendiga tu codicia y tu materialismo? El evangelio de la prosperidad te lo ofrece.
¿Quieres un Jesús que apruebe tu inmoralidad sexual y llame a tu perversión amor? La teología liberal y progresista te lo sirve en bandeja. ¿Quieres un Jesús que sea simplemente un maestro de moral, un revolucionario social, un gurú de la autoayuda, despojado de su deidad, de su sacrificio expiatorio y de su resurrección? El mundo académico y las religiones sincréticas te lo fabrican. Estos no son el Cristo de la Escritura, son ídolos. Son productos de la imaginación carnal del hombre, falsificaciones diseñadas por el padre de la mentira, Satanás mismo, para desviar a las almas del único y verdadero Salvador, el Señor Jesucristo, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en el epicentro de esta gran sinfonía de engaño se sienta, como lo ha hecho por siglos, el sistema de la Iglesia de Roma. Por más de 1500 años ha erigido un sistema complejo de salvación por obras, mediación de santos, purgatorio, indulgencias, adoración a María y autoridad papal, que es una afrenta directa y una antítesis al Evangelio de la gracia, solo por fe, solo en Cristo. Y ahora con este nuevo pontífice, este hombre llamado León XIV, el engaño ha alcanzado un nuevo nivel de sutileza y de atractivo global. Él es el hombre del momento. Habla de unidad, de diálogo, de construir puentes, de fraternidad universal. Habla un lenguaje que el mundo ama escuchar porque no confronta, no condena, no llama al arrepentimiento. Pero yo les pregunto, ¿unidad a qué costo? ¿Unidad con el error? ¿Unidad con la idolatría? ¿Unidad en la oscuridad? El verdadero evangelio no une a todos, divide, es una espada de dos filos. Divide la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira, las ovejas de los cabritos, los hijos de Dios de los hijos de ira. La paz que Cristo ofrece, la verdadera paz con Dios, viene después de la espada de la verdad que Él blande, la cual primero trae convicción de pecado. El mundo aplaude a este Papa porque él refleja su propia teología, una teología de inclusivismo, de tolerancia universal, donde todos los caminos supuestamente llevan a Dios. ¡Qué mentira tan seductora y tan mortal! Es el camino ancho del que nuestro Señor nos advirtió en Mateo 7, el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Esta señal del engaño religioso masivo no es un evento futuro, es la atmósfera tóxica que respiramos hoy. Y la Iglesia, la verdadera Iglesia, debe estar más alerta que nunca, examinando todo con la lupa infalible de la palabra de Dios, porque el espíritu del anticristo, nos dice Juan, ya está en el mundo. La segunda señal, una consecuencia inevitable de la primera, es la persecución de la verdadera Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, en la noche antes de su crucifixión, preparó a sus discípulos. No les prometió popularidad, no les prometió éxito mundano, les prometió lo contrario. Escuchen sus palabras en Juan 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, 18, 20. La persecución no es una señal de que la Iglesia está haciendo algo mal. Es una señal de que está haciendo algo bien. Es la reacción natural e inevitable del reino de las tinieblas contra la invasión del reino de la luz. Cuando la Iglesia es popular en el mundo, cuando los predicadores son aplaudidos en los programas de entrevistas seculares y los libros cristianos encabezan las listas de bestsellers del New York Times, deberíamos temblar. No porque el éxito sea malo en sí mismo, sino porque a menudo se compra al precio del compromiso. El mundo no odia un evangelio diluido y sin poder. No persigue a un Cristo domesticado que se parece más a un terapeuta que a un rey soberano.
Pero cuando la Iglesia predica con valentía la pecaminosidad radical del hombre, la santidad absoluta y la ira justa de Dios, la exclusividad de Cristo como único camino a la salvación, la necesidad del arrepentimiento genuino y la sumisión a su señorío, el mundo reacciona con hostilidad, con burla y finalmente con persecución. Y esa hostilidad está creciendo exponencialmente. En muchas partes del mundo, nuestros hermanos y hermanas en Cristo enfrentan prisión, tortura y muerte por el simple hecho de nombrar el nombre de Cristo. Son decapitados, quemados vivos, expulsados de sus hogares. Pero no se engañen pensando que la persecución es solo física. En nuestra propia cultura occidental, supuestamente libre, la persecución es más sutil, pero no menos real y diabólica. Es la persecución intelectual en las universidades, donde la fe bíblica es ridiculizada como un mito precientífico. Es la persecución mediática, donde los cristianos fieles son retratados como intolerantes, odiosos, fanáticos y fundamentalistas. Es la persecución legal y laboral, donde eres marginado, demandado o despedido por sostener una visión bíblica del matrimonio, del género o de la santidad de la vida. Es la presión social incesante para conformarse, para suavizar los bordes ásperos del Evangelio, para llamar al pecado de otra manera, para doblar la rodilla ante los ídolos culturales de la inclusión y la autoexpresión. Y esta persecución se intensificará. La Escritura nos lo asegura. En 2 Timoteo 3:12-13, Pablo le dice a su joven discípulo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. A medida que la oscuridad moral se profundice, la luz de la verdad se volverá más ofensiva. El mundo se está quedando sin paciencia para la verdad absoluta. Pero no temamos. ¿Qué dijo nuestro Señor? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:11-12. La persecución es la insignia de honor del verdadero discípulo. Es el fuego del refinador que purifica a la iglesia y separa el oro de la escoria, el trigo de la paja. El mundo nos odia porque no somos del mundo, así como Él no era del mundo. Que así sea. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. La tercera señal que el mundo no solo ignora, sino que celebra, es la proliferación de la inmoralidad y la anarquía. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, pintó un cuadro sombrío y proféticamente preciso de la condición moral de la sociedad en los últimos días. Escuchen esta lista y díganme si no están leyendo el periódico de esta mañana. También debes saber esto, escribió, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:1-5. ¿Qué es esto sino una descripción perfecta de la cultura narcisista y hedonista en la que vivimos? Es el evangelio del yo, la trinidad profana de yo, mí, conmigo. El hombre se ha convertido en su propio Dios, y su deseo personal es su ley suprema. La ley de Dios, los 10 mandamientos, ha sido descartada como un código arcaico y represivo.
no solo por el mundo secular, sino tristemente por gran parte de la Iglesia profesante que teme más ofender al hombre que a un Dios santo. La idea del pecado es vista como un concepto dañino. La culpa es diagnosticada como un desorden psicológico que necesita terapia, no como una ofensa de traición cósmica contra un Dios 3 veces santo que requiere arrepentimiento y perdón. El matrimonio, la institución fundamental que Dios estableció en el Edén como el pilar de la sociedad humana, está siendo atacado desde todos los frentes. El divorcio es una epidemia. La fornicación y el adulterio son tratados como un pasatiempo, y la perversión sexual, la misma que trajo el juicio de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, la misma que Pablo describe en Romanos 1, como el último peldaño en la escalera de la depravación humana, ahora desfila con orgullo por nuestras calles. Se enseña a nuestros hijos en las escuelas y exige no solo tolerancia, sino celebración y afirmación. Y a medida que la ley de Dios es abandonada, la ley del hombre se vuelve impotente. ¿El resultado? Anarquía, caos, violencia en las calles, corrupción endémica en los pasillos del poder y una creciente sensación de que todo se está desmoronando. Las normas sociales se disuelven, la confianza se evapora. Jesús profetizó que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Cuando no hay un estándar absoluto de verdad y moralidad, cuando cada hombre hace lo que es correcto a sus propios ojos, el resultado inevitable es el caos. El tejido social se desgarra. Esto no es un accidente. Es el resultado directo y predecible de una sociedad que ha dicho a Dios: no queremos que reines sobre nosotros. Es el fruto amargo de la semilla del humanismo secular, y es una señal clara como una sirena en la noche de que el juicio está cerca. Cuando una nación o una civilización llega al punto en que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, su fin no está lejos. Dios es paciente, como nos dice Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero su paciencia tiene un límite, y las nubes de su juicio ya se están acumulando en el horizonte. La cuarta señal, que resuena en los titulares de cada día, es la guerra y los rumores de guerra. Volvamos a Mateo 24. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús en el Monte de los Olivos sobre las señales de su venida y del fin del siglo, él respondió de inmediato: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24:6-7. La historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de la guerra, una crónica sangrienta de la depravación del hombre. Pero el siglo XX y lo que llevamos del XXI han sido testigos de un nivel de conflicto, brutalidad y potencial de destrucción sin precedentes en los anales de la historia humana. 2 guerras mundiales que masacraron a decenas de millones. La Guerra Fría, con su amenaza constante de aniquilación nuclear. Y ahora, un mundo multipolar inestable, con incontables conflictos regionales, guerras civiles, terrorismo y una carrera armamentista que no cesa. Hemos desarrollado armas biológicas, químicas y nucleares con el poder de destruir toda la vida en el planeta varias veces. Y a pesar de todas nuestras Naciones Unidas, nuestros tratados de paz, nuestras organizaciones internacionales y nuestra retórica vacía de cooperación global, el mundo sigue siendo un lugar peligrosamente inestable. Las tensiones hierven en el Medio Oriente, el antiguo polvorín del mundo, centrado como siempre en la nación de Israel. Vemos el resurgimiento de poderes imperiales en el lejano Oriente y en Europa. Vemos a las naciones realineándose, formando nuevas alianzas económicas y militares,
exactamente como los profetas del Antiguo Testamento predijeron que sucedería en los últimos días. Ezequiel 38 y 39 hablan de una gran coalición de naciones del norte, liderada por Gog de la tierra de Magog, que descenderá sobre un Israel restaurado. Daniel habla de las batallas finales entre los reyes del norte y del sur. Juan, en el libro de Apocalipsis, habla de los ejércitos de los reyes del oriente cruzando el Éufrates seco para reunirse en un lugar llamado, en hebreo, Armagedón. No estoy aquí para establecer un cronograma profético detallado o para identificar con certeza a cada jugador en el drama final. Eso sería exceder lo que está escrito. Pero les digo esto con total confianza. El escenario se está preparando. Las piezas se están moviendo a su lugar en el gran tablero de ajedrez de la historia, y la mano que las mueve es la mano soberana de Dios. El mundo se dirige inexorablemente hacia un conflicto final, una batalla que culminará con la segunda venida de Cristo, no como un cordero para ser sacrificado, sino como el león de la tribu de Judá para juzgar y hacer la guerra en justicia. El mundo busca la paz, pero no habrá paz duradera hasta que el príncipe de paz regrese. Los esfuerzos del hombre por lograr la paz están condenados al fracaso porque no abordan la raíz del conflicto, el pecado en el corazón humano. Las guerras y los conflictos que vemos a nuestro alrededor son simplemente los síntomas externos de la rebelión interna del hombre contra su Creador. Y estas cosas solo se intensificarán a medida que nos acerquemos al fin. La quinta señal es la convulsión de la creación misma, los desastres naturales y las pestilencias. Inmediatamente después de hablar de las guerras, Jesús continuó en Mateo 24, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7, 8. La palabra griega para dolores aquí es odín, y se refiere específicamente a los dolores de parto. ¿Cuál es la característica de los dolores de parto? Aumentan en frecuencia e intensidad a medida que se acerca el momento del nacimiento. Así también, estas convulsiones en el mundo natural aumentarán en frecuencia e intensidad a medida que se acerque el regreso de Cristo para establecer su reino. Vivimos en un mundo quebrantado, gimiendo bajo la maldición del pecado que Adán trajo sobre él. Pablo lo describe vívidamente en Romanos 8. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Los terremotos, los huracanes, los tsunamis, las inundaciones, las sequías, las hambrunas, las pandemias, no son simplemente eventos naturales aleatorios y sin sentido. Son los gemidos de una creación caída. Son recordatorios de que este mundo no es como debería ser. Son las campanas de alarma de Dios, despertando a un mundo dormido a la realidad de su fragilidad y de la certeza del juicio venidero. Y en los últimos años, no hemos visto un aumento dramático, una intensificación innegable de tales eventos. Escuchamos informes casi a diario de terremotos devastadores, de huracanes de categorías nunca antes vistas, de incendios forestales que consumen áreas del tamaño de naciones, de sequías que amenazan el suministro de alimentos para millones. Y con nuestra interconexión global, hemos visto cómo una nueva enfermedad, una peste, en un rincón del mundo puede convertirse en una pandemia mundial en cuestión de semanas, paralizando la civilización y sembrando el miedo y la muerte. Estos no son para que nosotros, los creyentes, entremos en pánico, son para que estemos alerta. Son los precursores, la antesala de los juicios de la tribulación, descritos con aterrador detalle en el libro de Apocalipsis. Los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, donde vemos plagas cósmicas, el envenenamiento de los mares y los ríos, y cataclismos que sacudirán los cimientos mismos de la tierra.
Dios está sacudiendo al mundo para mostrarle que sus cimientos son de arena, y el sacudimiento final será la venida del Señor en gloria y juicio. La sexta señal, y una que es tan única y milagrosa que a menudo se la llama la superseñal, es el resurgimiento y la centralidad de la nación de Israel. Por casi 2000 años, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 del a.C., el pueblo judío estuvo disperso por las naciones, sin una patria. Fueron perseguidos, masacrados, odiados. Muchos en la Iglesia, a través de la errónea teología del reemplazo, declararon que Dios había terminado con el Israel étnico, que la Iglesia había reemplazado permanentemente a Israel en el plan profético de Dios. Pero se olvidaron de las promesas incondicionales y eternas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se olvidaron de las innumerables profecías que hablan de la reunión física de Israel en su tierra en los últimos días. En Ezequiel 37, el profeta ve una visión de un valle de huesos secos, y el Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y luego Dios mismo le da la respuesta. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ezequiel 37, 11, 13. Y en nuestra generación, en una fecha que resonará por la eternidad, el 14 de mayo de 1948, el mundo fue testigo del cumplimiento literal y milagroso de esa profecía. Contra todo pronóstico político, militar e histórico, la nación de Israel renació en un solo día. Los huesos secos se juntaron, recibieron tendones y carne, y se pusieron de pie. Este es quizás el signo más claro, más objetivo y más irrefutable de todos de que estamos viviendo en los últimos tiempos. La existencia del Estado de Israel hoy es un milagro continuo, un testimonio del poder y la fidelidad de Dios a su palabra y a sus pactos. Y tal como la Biblia predijo, desde su renacimiento, la atención del mundo se ha centrado cada vez más en esa pequeña franja de tierra. Jerusalén, como predijo el profeta Zacarías, se ha convertido en una copa de aturdimiento para todos los pueblos de alrededor, y una piedra pesada para todos los pueblos. Zacarías 12:2-3. La controversia sobre Jerusalén es el epicentro de la política mundial. Dios no ha terminado con Israel. Habrá un tiempo futuro, durante la tribulación de 7 años, en que la nación se volverá en masa a su Mesías, a aquel a quien traspasaron, y lo reconocerán en arrepentimiento y fe. Pablo nos dice en Romanos 11 que un endurecimiento parcial ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. La reunión física de Israel es el preludio de su restauración espiritual. Y el hecho de que estemos vivos para presenciar esta superseñal debería llenarnos de un sentido de urgencia y asombro. El reloj profético de Dios está corriendo y las manecillas están muy cerca de la medianoche. Finalmente, la séptima señal, una paradoja gloriosa en medio de la oscuridad, es la predicación mundial del Evangelio. En el mismo discurso donde predijo engaño, persecución, guerra y desastres, nuestro Señor Jesús nos dio esta promesa final y esta condición previa a su regreso. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. A pesar de la creciente oscuridad, a pesar de la oposición satánica, a pesar de la apostasía dentro de la iglesia profesante, el Evangelio de la gracia de Dios sigue avanzando de manera imparable. La gran comisión no ha sido revocada.
Nunca antes en la historia el Evangelio ha sido predicado en tantos lugares, en tantos idiomas y a través de tantos medios. La tecnología que el diablo usa para propagar su mentira, Dios en su soberanía la usa para propagar su verdad. La radio, la televisión, Internet, los satélites nos han dado la capacidad de alcanzar los rincones más remotos y hostiles del globo con el mensaje de salvación en Cristo. La Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro en la historia del mundo. Las misiones mundiales, aunque enfrentan enormes desafíos y una creciente persecución, continúan expandiéndose a tribus y pueblos no alcanzados. Esto no significa que toda persona en el planeta escuchará y creerá. La Biblia es clara en que el camino a la vida es angosto y pocos lo encuentran, pero significa que el testimonio será dado. Ninguna nación, ninguna tribu, ninguna lengua se quedará sin un testigo. Dios, en su justicia, se está asegurando de que su oferta de gracia se extienda a los confines de la tierra antes de que su juicio caiga. Él está llamando a su pueblo de entre todas las naciones. Y cuando el último de los elegidos sea salvo, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué hacemos con estas 7 señales? Nos sentamos y especulamos ociosamente sobre los titulares de las noticias y tratamos de encajarlos en un gráfico profético para satisfacer nuestra curiosidad. No, 1000 veces no. Estas señales no son para nuestra especulación, son para nuestra santificación y nuestra movilización. Son un llamado a la acción. Son un llamado urgente al arrepentimiento para aquellos que aún no han doblado la rodilla ante Cristo, y un llamado solemne a la santidad, la vigilancia y el servicio para aquellos que sí lo hemos hecho. La espera que la Biblia describe no es una espera pasiva y de brazos cruzados. Es una espera activa y vigilante. Es vivir cada día, cada hora, cada minuto a la luz de la eternidad. Es entender que el tiempo es corto. Es redimir el tiempo, como dice Pablo, porque los días son malos. Es ser sal y luz en un mundo en descomposición y en tinieblas. Es amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen y mostrar la compasión de Cristo a un mundo que sufre y que no tiene esperanza. Es, sobre todo, estar ocupados en el negocio de nuestro Padre, que es la proclamación de su glorioso evangelio de la gracia hasta que Él venga. No se dejen engañar por las falsas promesas de paz y seguridad del mundo. No se dejen seducir por sus placeres fugaces que son como la niebla. No se dejen intimidar por su creciente hostilidad. Levanten la cabeza, amados, porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos por primera vez. El Rey viene, y cuando venga, que nos encuentre fieles, velando, trabajando y esperando su gloriosa aparición. Amén.